Esta es la casa donde se descubrió este brutal doble crimen. Apúrate, Martín, por favor, tus padres están muertos en el garaje. No te entiendo, me hablas tan rápido que no te entendí. No tenía miedo que me lleve a algún lado. Soy inocente. Está detenido el hijo menor. Mata a sus padres para tapar una estafa. Ella da cuenta de que justamente podía ser él. Una persona que decía ser algo que en realidad no lo eran. El doble crimen de Vicente López, o deberíamos decir el doble parricidio. ¿Está cerrado esto? ¿Está probado del todo? ¿Cómo se analiza un caso donde uno no tiene la evidencia así clarísima de que el hijo estaba sentado en el asiento de atrás y le pegó 2 tiros a los padres, o le pegó varios tiros a los padres? Muchas dudas, muchos interrogantes, otras personas en la mira. De esto hablamos hoy. Aquella tarde del miércoles 24 de agosto de 2022, José Enrique del Río, un ex policía y empresario jubilado de 74 años, y su esposa Mercedes Alonso, de 72, se arreglaron para salir y se dirigieron al garage de su casona de Vicente López. Una vez allí, se subieron a su Mercedes-Benz modelo 2010. Estaban listos para dirigirse probablemente al lujoso departamento ubicado en Núñez al que pensaban mudarse en breve. Para cuando terminaron de abrocharse el cinturón de seguridad, no podían imaginarse lo que estaba por sucederles. Un hombre y una mujer asesinados dentro de su propio auto, un tiro que les entró, Diego, desde el asiento trasero, una casa impresionante, una mansión. Nada está muy claro que digamos. Nada está muy claro que digamos. Era un matrimonio perfecto, normal, jugaban al golf, eran muy compañeros. No creo que tengan enemigos, ni ningún tipo de resentimiento ellos, no, para nada. La escena del crimen presentaba una casa totalmente desordenada y la caja de seguridad de la pareja abierta. ¿Qué hipótesis manejan? Entiendo que son... No, ninguna hipótesis. No. Les entraron a robar y este país de mierda, como así que no tiene nada que ver con un ajuste de cuentas, no. Es una entradera que hicieron por el canal. Nada. ¿Es una entradera? Acláramelo. Seguridad de mierda de este país. Se pudo constatar con la familia el faltante de una importante suma de dinero y joyas pertenecientes a las víctimas. A su vez, el portón automático del garage estaba cerrado y no había ninguna puerta de la casa forzada, mientras que las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda habían sido retiradas. Esta es la casa donde se descubrió este brutal doble crimen. Ese es el portón por el cual habrían ingresado estas personas de 74 y 72 años, quienes fueron encontrados asesinados a disparos en su auto. Con estos datos, los investigadores del caso comenzaron a trabajar para develar tanto por qué como quién o quiénes habían asesinado a la pareja. Doctor Torre, la mecánica del asesinato del doble crimen está clara. Yo creo que más que clara ha sido recompuesto en base a las trayectorias balísticas, al escenario. Y curiosamente hay un dato que no es menor. Tienen 3 disparos el hombre, un disparo la mujer, con lo cual quien potencialmente representa al agresor mayor peligro es quien tiene más cantidad de disparos, a quien se ha querido asegurar de algún modo, ¿no? Ahora, alguien se sentó en el asiento de atrás del auto y disparó. Tiene que ser alguien conocido, alguien cercano, o no necesariamente. No necesariamente, porque puede haber generado alguna suerte de ardid para llevarlos al vehículo o los sorprendió en el vehículo, por ejemplo. A ver, súbanse al auto. Y los disparos surgen. ¿Con un arma como esta? Un arma como esta, un arma austríaca semiautomática como esta es la que se le secuestró a la hora imputado, pero que balística estaría indicando
que los proyectiles no han sido arrojados por ese cañón, ¿no? Pero él tenía otra arma. Una pistola Versa también. Que no aparece. Que no aparece, pero hay un dato que no es menor que le está sirviendo a la Fiscalía, y es que los homicidios se cometen con arma de fuego y están demostrado que este individuo tiene un manejo y una idoneidad para las armas de fuego, ¿no? Ajá. Y es un disparo desde atrás. Son disparos desde atrás, localizarían al tirador ubicado en el asiento trasero del vehículo donde aparecen los cadáveres, ¿no? Para los fiscales, el centro de la prueba es que él tiene un caminar muy extraño y que lo ven por video caminando hasta la casa y yéndose de la casa. Y también que había una especie de estafa o algo así a los padres, del hijo a los padres, con la compra de un departamento. Este sería el móvil. Sí. ¿Y la evidencia de dónde surgiría? La evidencia surgiría de una especie de excesiva planificación para la comisión del hecho. Y lo que aparentemente la Fiscalía está pretendiendo probar es esa planificación a partir de una cantidad de conductas, desplazamientos, etc. Pero hay un dato que no es menor. Todavía, toda esa planificación, todos esos mecanismos de prueba que se han obtenido a través de la camarización, evidencia forense electrónica, por cierto, no ubica al autor del hecho o al presunto autor del hecho, me refiero al imputado, en el lugar y en el momento. Y bueno, pero eso es adentro de una casa. Es muy difícil ubicarlo ahí. No, pero nosotros lo podríamos ubicar en la zona de algún modo. Esta investigación recién comienza, esto no está agotado. Yo entiendo que puede surgir inclusive prueba testimonial que lo localice en el lugar y en el momento, ¿verdad? Lo que muchas veces se habla, el dermotest en la mano que disparó, no se pudo hacer esto. No se pudo hacer porque eso debe tener cierta inmediatez con el momento que se ha producido el disparo. Vamos a suponer, en el caso... Y acá los cuerpos se encontraron un día más tarde, casi. Claro, a ver, si hubiera... Y a él lo detuvieron mucho bastante tiempo después. Entonces, los residuos, plomo, bario y antimonio, permanecen poco tiempo, hasta el primer lavado de manos. También puede quedar en las prendas. Y veamos que aparentemente este individuo, si fuera el autor del hecho, se desprendió. De las prendas. Exactamente. Muchos dicen, y bueno, las pruebas son bastante sólidas, esta estafa iba a saltar que él, porque ellos se querían mudar, ya supuestamente él había contratado la mudadora y se demostró que es falso, que ya se iban a mudar a un edificio lujoso y eso se probó que es falso. Todo esto no te cae pero como eso, hecho. A ver, utilizado como móvil yo creo que sí, pero eso acredita o genera la prueba para la defraudación, no para el doble homicidio. Doble homicidio que es calificado por el vínculo, obviamente, sí. ¿No? O sea, por ahora decís esto no está del todo cerrado, para nada. No, yo creo que hay elementos como para llevar el caso a juicio, yo creo que sí. Yo creo que los fiscales van a elevar a juicio si no se produce nueva prueba, pero que estoy seguro que están pretendiendo más prueba para solidificar de alguna manera todo este, plexo probatorio, este andamiaje, yo creo que también. El llamado de él, reaccionando muy tranquilo ante la noticia de la muerte que le da a la empleada doméstica. Y el llamado después de él muy tranquilo al 911. ¿Son indicios o no sirve para nada? Puede ser indicio. A ver, eso indudablemente en la segunda etapa, la de juicio, eso le pega en la íntima convicción a los jueces. No hay duda. Pero recordemos que Carlos Carrascosa fue señalado por una actitud similar en el crimen de María Marta y ha sido absuelto por la Corte, ¿no? Porque hay muchas personas que por ahí reaccionan con cierta parálisis. No, parálisis, son formas de ser, que pueden ir desde psicopatologías hasta determinadas personalidades, ¿verdad? Vamos a ver la primera detenida, el caso de la empleada doméstica.
Cuando María Ninfa Aquino, de 64 años, empleada doméstica, llegó a la casa del matrimonio del Río a las 6:50 de la mañana del jueves 25 de agosto, notó con asombro que la cena permanecía intacta sobre la mesa donde ella la había dejado servida. Por otro lado, la vivienda estaba visiblemente desordenada. Pero Aquino, alias Nina, argumentó que no lo tomó como un indicio de que algo malo había sucedido, ya que el matrimonio estaba preparando sus pertenencias para mudarse. Hacia las 9 de la mañana, Aquino decidió recorrer la vivienda y es entonces que se encontró con los cuerpos de la pareja en el garage. Conmocionada por tan dramático hallazgo, dio aviso a los hijos de las víctimas. Tim, soy Nina. Apúrate, corre para acá. Tus padres están muertos en el garaje, en el auto. Dale, Martín, por favor, apúrate. Yo estoy afuera, no entro más en la casa. Hola, Nina. ¿Qué pasó? No te entiendo, me hablas tan rápido que no te entendí. ¿Qué pasó? Apúrate, Martín, por favor. Tus padres están muertos en el garaje, los dos en el auto. Dale, Martín, que me estoy muriendo yo también. Salí afuera, Martín, por favor, vení. Nina, ahí llamé a la policía. Ahí están yendo. Yo estoy yendo a paso de hombre, pero bueno, estoy yendo. La reacción de él, si alguien quiere analizarla, es la reacción de una persona que no toma conciencia que los padres están muertos. Él va a un lugar sin tener en cuenta qué puede ver. Tampoco todas las personas llamamos a los gritos o llorando en una circunstancia así. Eso no lo convierte en un homicida. Tras tomarle declaración a la empleada, los fiscales Martín Gómez y Alejandro Musso pidieron su detención por considerar inconsistentes y contradictorias las explicaciones que ofreció sobre sus movimientos desde que llegó a la casa. La acusación no tiene sustento. Se la acusa justamente de haber entregado la casa, pero no se sabe a quién, no se sabe cuándo, no se sabe de qué manera, no se sabe dónde estaba ella cuando se cometió el hecho. Tras permanecer casi 2 semanas detenida, acusada de haber sido partícipe necesaria del doble homicidio, el juez de garantías primero de San Isidro, Ricardo Costa, ordenó su libertad. Siempre dije la verdad, que soy inocente. Toda la vez digo inocente. Y no tenía miedo que me lleve a algún lado, porque no podía ser. Soy inocente. Soy inocente. La causa dio un giro inesperado, ya que detuvieron al hijo menor del matrimonio asesinado. Se trata de Martín Santiago del Río, de 47 años, quien quedó acusado por el homicidio de sus padres. La imputación se presentó en base a la hipótesis de que había sido responsable de un doble parricidio a partir de un móvil económico. Si bien no fue desvinculada totalmente de la causa, la figura de Aquino quedó en un segundo plano en el marco de una investigación que pasó a enfocarse de lleno en el accionar de Martín del Río, quien manejaba operativamente los negocios de su padre. Doctor López Carribero, ¿por qué no la terminan de desvincular a Nina de esta causa? Bueno, Tuni, allí hace falta que el juez establezca o dé a conocer un decreto que se llama decreto de sobreseimiento. Nosotros estamos preparando acá con mi equipo de colaboradores el pedido de sobreseimiento y que va a ser presentado en los siguientes 7 días hábiles luego de esta conversación que estamos teniendo. En función de eso es que si ese sobreseimiento quedara firme, si no fuera apelado por la Fiscalía, entonces la señora Aquino quedaría ya desvinculada totalmente de la imputación original. Pero los fiscales no debían pedir ellos mismos, decir la verdad. De entrada pensamos, ellos pensaron sobre todo, doctor López Carribero, que porque ella borró la imagen de esa carterita, que en esa carterita supuestamente estaba la llave de la caja fuerte, que estaba todo muy desordenado y que ella debió darse cuenta y que sin embargo no se dio cuenta. ¿Todo eso le parece que se cayó todo?
Sí, originariamente cuando se la detuvo, el tema de la cartera donde se habría guardado la llave no estaba en la acusación. Eso vino con posterioridad, más o menos 48 horas después, pero Nina ya estaba detenida. Ahora bien, la acusación que le pesa sobre ella es haber participado como entregadora, como se dice habitualmente, es decir, como colaboradora o partícipe necesaria de este crimen. Nosotros sostuvimos desde el inicio de nuestro trabajo que la acusación era vaga, era ambigua, era arbitraria y que esas circunstancias le impedía defenderse, porque no se decía a quién le habría entregado la casa, cuándo le había entregado el domicilio, de qué manera lo habría hecho. Y en función de eso obtuvimos por el momento el cese de la detención, lo que no significa todavía la desvinculación total y absoluta, pero tenemos la expectativa, la confianza que así se va a hacer. ¿Cómo está, doctor? Soy Raúl Torres. Le hago una pregunta concreta. ¿Cuánto afecta esta nueva prueba incorporada al proceso para detener o imposibilitar el sobreseimiento de su cliente? Ah, claro, correcto, comprendo. Nosotros creemos que no debería afectar, ¿no es cierto? Que no debería prevalecer, porque justamente Nina dio una explicación sobre eso, ¿no? Ella dijo, esa cartera, ese sobre o ese monedero es un obsequio que me entregó la señora en el mes de mayo de este año, en función justamente del mérito que ponía ella y del esmero que ponía ella en su trabajo. Y por supuesto, cuando ella recibió, venía vacío, no tenía la llave de una caja fuerte. Y también es cierto que ella desconocía cuál era, digamos, el objetivo que tenía esa cartera cuando estaba en poder de su jefa, de su patrona. Entonces, esa circunstancia no fue desvanecida por la investigación, no fue revertida, no hay una presunción en pensar que Nina mintió en eso. Por eso digo y sostengo que ese elemento de prueba no debería tener relevancia al momento de resolver un sobreseimiento. ¿Y el sobre, doctor, que es señalado de algún modo como donde se atesoraría la llave de la caja de seguridad? Sí, bueno, eso lo dijo justamente Martín del Río cuando era testigo. ¿no? Es decir, Cuando, que él la involucró a ella. Bajo juramento de ley. Él la involucró a ella, esa es la realidad, ¿no? Sí, y la siguió involucrando, sí, es correcto, y la siguió involucrando en calidad de imputado cuando declaró en su declaración indagatoria. Siguió diciendo que ella tenía que saber lo que había pasado, que ella tenía la llave de la casa, que era inconcebible que finalmente la señora Nina no supiera o no hubiese participado del robo y del doble homicidio. Es decir, ese manto de culpabilidad siguió en boca de Martín del Río, incluso en su declaración indagatoria. Y no hubo chance de que ella se diera cuenta que la casa estaba revuelta y que reaccionara de inmediato, porque ella tarda bastante en reaccionar. Ese desorden ella lo atribuyó sí o sí a la mudanza. Sí, lo atribuyó, y quiero decir esto, lo atribuyó de buena fe, ¿no es cierto? Porque en las conversaciones que tenía con su patrona, siempre se decía, mira, en la mudanza va a suceder lo siguiente, van a haber cosas que vamos a empacar o a embalar para llevar al nuevo departamento, otras cosas las vamos a dejar acá, y otras cosas las vamos a desechar, las vamos a tirar, y otras cosas las vamos a donar, ¿no es cierto?, a personas necesitadas. Es decir, no había una homogeneidad en cuanto a la disposición de los elementos. Y además de eso, fíjense que era una casa muy grande, muy amplia, de muchos años. Había cosas que la señora al momento de ir embalando se sorprendía, encontraba cosas que hacía mucho tiempo que no veía, que estaban ocultas en los armarios, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y sabiendo que iba a mudarse a un departamento de menos dimensiones, quiero decir que no le iba a entrar todo lo que tenía en la casa en el departamento nuevo, y por eso la necesidad de desechar algunas cosas y otras, por supuesto, donarla a gente necesitada. Doctor, la Fiscalía
está valorando como un elemento incriminatorio, indudablemente, el comportamiento del imputado en las grabaciones telefónicas. ¿Usted cree que la Fiscalía también valora de manera inversa, a esto me refiero, el comportamiento de su asistida, toda vez que parece que ella es genuina en esa grabación? ¿Qué opina sobre eso? Y sí, yo creo que las dos cosas se van a valorar. De acuerdo, como se dice habitualmente, a las reglas de la sana crítica, ¿no? No hay, digamos, un manual previo para evaluar de manera sistemática, pero de acuerdo a lo que usted señala y en función a las reglas de la sana crítica se van a evaluar a favor y en contra. Sí, sí, por supuesto que sí. No es una prueba tasada, no es una prueba, digamos, exegética, pero sí es una valoración que los funcionarios judiciales deben hacer, como usted bien lo señala. Gracias, doctor López Carribero, muchísimas gracias. Con todo mi aprecio, los saludo a ustedes, gracias. El doctor Hugo López Carribero, el defensor de Nina. ¿A usted le parece que Nina nada que ver? A mí me parece, si vamos a tener la misma vara para medir lo sospechoso de una determinada actitud, en sentido contrario, creo que tenemos que valorar que ella parece genuina. Esto en criminología y los psiquiatras, creo, después lo vamos a charlar con... Pero digo, la carterita que borró la foto, todo eso... Eso es acting out. El desorden, que no percibió el desorden... Todo eso, la explicación le pareció... Me parece más que razonable y se la ve o se la percibe verdaderamente conmocionada. Si el imputado fuera el autor del hecho, cosa que se está investigando en este momento, ¿qué ha hecho? Un acting out. Ha puesto la culpa en cabeza de otro. Pero qué siniestro, además, la verdad, ponerle la culpa a una persona como Nina que... A lo que se conoce como modesta, una víctima propiciatoria. No, no se puede creer. Estas son las pruebas contra Martín, el hijo. Minutos después de las 9 de la mañana del miércoles 24 de agosto, Martín del Río llamó al 911 para avisar que sus padres estaban muertos en el garage de su casa. Con tranquilidad, el hombre explicó que había sido notificado de la dramática situación por la empleada doméstica que trabajaba en la casa, María Ninfa Aquino. Sin embargo, tan solo un puñado de días más tarde, el menor de los hijos del matrimonio del Río quedó detenido luego de que el análisis de las cámaras de seguridad de la zona arrojara que había estado caminando por las inmediaciones de la casa de sus padres camuflado con ropa abultada, barbijo y gorro, momentos antes de que ocurriera el crimen. A esto se sumó la información revelada por una serie de audios entre Del Río y sus padres, poco antes de ser asesinados. ¿Qué haces, ma? Me acaba de llamar hace un ratito que están saliendo con el camión en un rato. ¿Qué haces, papuchi? Todavía nada, sé que siguieron embalando, pero no pude hablar con ninguno de los dos todavía. Mata a sus padres para tapar problemas económicos, para tapar una estafa que le estaba realizando a sus padres. Estamos hablando, ahí está, Martín del Río. Nos vamos al departamento de Martín del Río, donde se justamente encontró en este allanamiento una Ferrari y ahí estábamos viendo la Glock 9 milímetros. Los fiscales del caso y los detectives de la TDI de San Isidro plantearon la sospecha de que, luego de asesinar a sus padres, el parricida habría montado una escena, revolviendo algunos ambientes de la casa, vaciando la caja fuerte y llevándose el DVR de las cámaras de seguridad para simular un robo y desviar así la investigación. Además, según esta hipótesis, Martín del Río aprovechó para incriminar a la empleada doméstica, Aquino, quien había trabajado para sus padres por 12 años. ¿911 emergencias? Sí, ¿cómo estás? Mira, la mucama de mis padres me está diciendo que hay un problema en la casa de ellos. Mis padres están muertos en el garaje. Mis padres están muertos en el garaje. Si bien en los videos de las cámaras de seguridad no alcanza a verse la cara de Martín del Río,
Hasta su propia pareja declaró ante la policía que se trataría de él. Ella declaró como testigo, está por ahora fuera de toda sospecha. De hecho, ese testimonio de Paola fue clave por el caminar justamente de Martín del Río, ¿no? Ella da cuenta de que justamente podía ser él. Mientras tanto, Martín del Río escribió una carta dirigida a su familia en la cual se declaró inocente y prometió luchar para saber qué pasó. Acá, por lo menos, lo que vamos a analizar es esa verticalidad. Eso está indicando que es una persona muy intelectual, es una persona muy racional, que predomina más la razón que los sentimientos. Que predomina más la razón que los sentimientos. Diego del Río, el mayor de los hijos de las víctimas, declaró ante los fiscales a cargo del caso que la forma de caminar de su hermano Martín es igual a la del hombre encapuchado que aparece en el video de seguridad y a su vez que éste vivía endeudado y pudo haber sido capaz de matar a sus padres. Doctor, ¿cómo fue la mecánica? La mecánica de producción del hecho, Tuni, hay mucha evidencia física, así que es posible llevar a cabo una especie de secuencia fáctica, una especie de reconstrucción en base a esa evidencia. Por las lesiones que se evidencian en la autopsia, la posición de los cuerpos sentados en el vehículo, la víctima femenina se encontraba en el asiento del conductor, la víctima masculina en el asiento del acompañante. El masculino, como ya lo hemos dicho, recibe 3 disparos, porque evidentemente sé que potencialmente ¿Todos para de criminal... atrás? Todos de atrás. Todos de atrás. A una distancia no inferior a 50 centímetros, porque no hay residuos de proximidad de disparo. La mujer, en cambio, recibe un disparo en el rostro, concretamente entra en zona supraciliar, con tatuaje. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy próximo. Con el calibre utilizado, que es 9 milímetros, yo le diría que no más allá de unos 15 centímetros. O sea, él le pega los 3 disparos al padre, la madre se da así vuelta. Pareciera que, de acuerdo a cómo recibe el disparo, probablemente un tiro movimiento de frente, mamita querida. En el rostro, sí. Dirigido al rostro, de hecho, le vacía el globo ocular, ¿no? La secuela del disparo. Ahora, debe haber bastante quedado muy manchado de sangre, ¿o no? Es muy posible que esos disparos, especialmente con un plano óseo, con hueso debajo, hayan generado alguna suerte de lo que se denomina en criminalística backspatter. Esto es sangre que vuelve. Esto indica que es posible que esté transportando, aún en rocío, en minúsculas improntas, que esté transportando sangre, sí. Ahora, él tenía 2 pistolas. Se sabe, digamos, hay una que apareció y una que no apareció. Han aparecido varias armas, pero de estas que estarían juntas, que aparecen las tenencias en el ANMAC, hay una pistola marca Versa, calibre 9 milímetros, y una pistola marca Glock 9 milímetros. Aquí hemos tenido hasta hace un rato una Glock similar a 9 milímetros, y en la Versa es la que está faltando. Se tiene el número de serie del arma, pero esa pistola no ha sido habida. Ha sido habida en la Casa Quinta del Padre otra pistola Versa que no tiene nada que ver con el evento. Ahora, ¿es posible saber de los proyectiles extraídos del cuerpo si fueron disparados por una Versa, por ejemplo? Sí, claro. Balística. ¿Ah, sí? Sí, balística puede determinar en base... El proyectil, cuando es lanzado a través del cañón, copia las estrías. Esto es lo que permite la identificación del proyectil. Pero a su vez, esas estrías, de acuerdo al ancho y profundidad, son propias y características de cada arma. A ver, en un caso que es muy conocido en nuestra historia criminológica contemporánea, el caso del tirador de Belgrano, que había generado 5 tiroteos ahí en jurisdicción de las comisarías 33, 37, 35. ¿Qué pasa? La Policía Federal tenía proyectiles y vainas de los 5 tiroteos, y la División Balística de la Policía Federal dijo: tienen que buscar una pistola Versa calibre 380 o 9 milímetros. Es decir, que a partir de los proyectiles se puede determinar por de pronto si es una Versa, que es la arma que falta. No si es esa Versa, pero sí la marca. Claro, claro, es un estudio genérico, ¿verdad? Entonces, se llama estudio extrínseco en escopometría. Entonces, no es un dato menor,
Porque si hay desaparecido una Versa y el arma generadora de los homicidios es una Versa, va a ser una prueba cargosa importante contra el imputado, ¿no? Ahora, pensando todo lo que él planeó esto, ¿no? Porque lo planeó largamente, cómo iba a caminar, dejó el celular, etcétera, etcétera, en un lugar. ¿Puede haber ido con un guante él o la lógica es que haya ido sin guante? Es muy probable que... a ver, quien ha cometido este hecho, por ahora este hombre merece la presunción de inocencia que impone nuestro Estado de Derecho, ¿no? Pero si fuese el autor del hecho, ha sido extremadamente cuidadoso. Yo no descartaría que haya utilizado algún guante descartable, que por cierto con el tema de la pandemia son muy comunes en todos lados, para evitar la prueba de residuos de balística. Igual los cuerpos tardaron un día en encontrarse, casi. Claro, ¿no? Y ahí ya la prueba de... y a él tardaron 2 días o 3 en detenerlo. Pero eso él no lo sabe. A lo mejor es prevenido inmediatamente y se le hace la prueba inmediatamente. A lo mejor no se ha Pero higienizado. digamos, no se pudo hacer en este caso. No se hizo. Pero en las prendas sí pueden quedar residuos. Nosotros, yo personalmente hay casos en que el criminal se ha lavado las manos, pero encontramos en el puño... recuerdo un caso concreto, en el puño de un suéter, encontramos el plomo ovario y el antimonio en el puño. O sea, creo que esto motivaría a desprenderse, a alguien que planifica tanto, desprenderse de las prendas que utiliza durante el hecho, ¿no? Del Río escribió 2 cartas. Usted que trabaja en esto, ¿podemos analizarlas? Sí, claro que sí. Dale, vamos a verlas. Estas cartas, él dice, no fui yo, fue... Él no la llama a su amante, pero digamos, de alguna manera le echa la culpa a su amante, ¿cierto? Claro, y en esta segunda carta hay toda una explicación de una extorsión de la que sería... Mi visión es que es descalificar una testigo de cargo importante, porque es en principio la que lo señala por su andar de acuerdo a la exhibición que se hacen de los videos. En cuanto... A lo estrictamente pericial de la carta, al aspecto documentológico, podemos ver efectivamente, como se decía en el informe, que los trazos magistrales, los trazos verticales, lo que los grafólogos llaman jambas, indican un trazo muy firme, lo que está indicando de alguna manera un yo fuerte, una persona que tiene fortaleza, ¿verdad? Luego, no hay cambios imprevistos en la inclinación de las letras, lo que expresa seguridad. Sí. ¿Dónde encontramos? Él no escribió esta carta previamente y después la copió. Digo, no tiene un error, no tiene una tachadura. Yo, que soy periodista y escribo notas todos los días, me la paso corrigiendo. Pericialmente se ve buena cultura gráfica, buena ortografía. Sí, buena ortografía. Es metódico e indudablemente tiene espontaneidad. Porque grafológicamente se le encuentran 2 cosas que son interesantes. Sí. La escritura está plagada de cambios emocionales. ¿Cómo se da cuenta el grafólogo que...? Porque las letras dentro de las palabras aumentan y disminuyen. Fíjese, Tuni, cómo tenemos la letra de repente más pequeña, de repente... Bueno, eso indica que en el momento que se está generando la carta existe un problema emocional. Ahora, para ser absolutamente claros y objetivos, no nos olvidemos que es una persona que escribe esto estando privada de la libertad, ¿verdad? Donde todos sabemos que desde el punto de vista intelectual hay una suerte de sufrimiento. Esto no indicaría ni inocencia ni culpabilidad. Hay un sufrimiento real por estar privado de la libertad. Es el segundo bien más importante que tenemos los seres humanos. Y se han encontrado algunos temblores, especialmente cuando subraya, que estos representan alguna debilidad en el yo. A ver, tenemos una contradicción. Ahora, del contenido. Sí. Cuando le echa la culpa... digamos, a su amante. Primero acá
clama inocencia. Sí, exactamente. Y sí. su amor y su afecto hacia sus padres. Sí. Lo que puede ser genuino. No vamos a abrir juicios sobre eso. Y aquí yo creo que hacer este acting out, de poner la culpa en definitiva por otro delito como es la extorsión en su amante, hablar de alguna manera, de algún grado de perversión que tiene esa amante para con él. En lo que a mí respecta, creo que no está vinculado esto estrictamente a los homicidios. Para mí es para descalificar a una testigo de cargo que él siente que es importante y va a ser importante indudablemente en la etapa oral, ¿no? Y desde el punto de vista de la mecánica del hecho, ¿por qué una persona que supuestamente él dice lo extorsiona, va a matar a los padres a uno de 3 tiros y además sentado en el auto de atrás? No hay una coherencia con el hecho, ¿o no? ¿O sí hay? Es que este caso se ha pretendido siempre el acting out, siempre poner la culpa en otro. Con la empleada doméstica, esto está diluido ya a esta altura de la investigación, ¿verdad? Entonces, a pesar de que la empleada doméstica permaneció privada de su libertad, ¿verdad? Durante varios días, unos cuantos días. Entonces, siempre, en caso de que se tratase del autor del hecho, siempre haciendo la salvedad, crea un nuevo posible blanco para el acting. En este caso es su amante. Si uno analiza que se la está de alguna manera denunciando, al menos públicamente, de un delito de extorsión, uno dice, ¿qué tiene que ver con el homicidio? Claro, tal cual. Pero es uno de los testigos que lo incriminan pero con más fuerza. Es una táctica, en ese sentido sería una táctica. Yo creo que es posible. Vamos a ver, porque la verdad que es un hecho tan impactante, pero no es la primera vez. Los parricidios. A lo largo de la historia se registraron distintos casos de parricidios en nuestro país, perpetrados a partir de diferentes motivaciones. Probablemente el más conocido sea el de los hermanos Sergio y Pablo Joclender, quienes tenían 23 y 20 años respectivamente cuando tomaron la decisión de matar a sus padres en su departamento de Belgrano a fines de mayo de 1981. Asimismo aparece el caso de Luis Fernando Iribarren, conocido como el carnicero de Giles, quien confesó ante la justicia el crimen de su tía Alicia Iribarren. En su alegato, Iribarren argumentó que no había querido dispararle por el mal recuerdo que tenía tras haber asesinado a sus padres y hermanos usando una carabina calibre 22 en 1986. Tras su relato, la policía pudo constatar que Iribarren había enterrado a su familia en un campo que la familia administraba en Tuyutí, a 25 kilómetros de San Andrés de Giles. En este listado aparecen los hermanos Santiago y Emanuel da Bouza, quienes mataron a su padre a tiros en marzo de 1998, cuando tenían 23 y 24 años respectivamente. Si bien intentaron hacer pasar el crimen como consecuencia de un supuesto robo, la policía no tardó en encontrar dentro de la vivienda un cuaderno en el que los jóvenes habían detallado su nefasto plan. Posteriormente, los parricidas declararon que habían planeado el homicidio cansados de recibir humillaciones de parte de su padre. Condenar a Emanuel da Bouza y a Santiago da Bouza a la pena de prisión perpetua. Otro caso de parricidio es el que cometieron las hermanas Gabriela y Silvina Vázquez, de 29 y 21 años respectivamente, al momento del hecho. Las mujeres le produjeron múltiples heridas a su padre, Juan Carlos Vázquez, hasta producirle la muerte con el objetivo de limpiar los supuestos demonios que habitaban en su casa del barrio de Saavedra en marzo de 2000. Estaban los tres totalmente desnudos, ensangrentados. La que portaba el arma y llevaba las acciones era la menor. En medio de versiones que especulaban con que el sangriento episodio habría involucrado canibalismo, incesto y magia negra, las jóvenes pasaron a ser conocidas como las hermanas satánicas. Ante un listado de crímenes tan diversos como macabros, ¿es posible establecer algún tipo de patrón psíquico característico de las personas que llegan a cometer parricidio?
Carmelo Napoli, perito psiquiatra. ¡Wow! Un parricidio, un doble parricidio. Y no da la impresión, es decir, impacta, que uno queda como paralizado. Hola, Tuni. Hola, Raúl. Sí, obviamente que no son hechos frecuentes, son hechos aislados, por suerte, pero lo que tratamos la locura y la muerte desde hace mucho tiempo, es decir, todo lo que es la medicina de asesoramiento a lo jurídico propiamente dicho, a lo legal propiamente dicho, no nos llama tanto la atención, sobre todo quienes conocemos la historia de hechos aberrantes similares o parecidos. Acá... Pero un parricidio, ¿no tiene antecedentes en el sentido de alguna agresión anterior, gritos, peleas, no sé, algo por el estilo? Bueno, cuando vos analizás el caso Joe Klender, por ejemplo, casos similares, siempre hay controversias o situaciones que alejan más que convergen en una relación empática. Siempre desde chicos suelen ser pero acá hay personas mensajes de te amo, papá, un montón. Pero ese es el problema de quienes se forman de una determinada manera y de pronto reaccionan ante una situación límite de la manera que saben reaccionar, de la única manera que saben reaccionar. Porque vos te debes imaginar, si esta persona se hubiera formado en un ambiente adecuado, de contención, como todos los que lo hacemos nosotros, y no en el riesgo permanente, en el fraude permanente, en la controversia permanente, en la marginalidad de lo que está bien y lo que está mal de manera permanente, heredada tal vez, según lo que dice la investigación del propio padre. Indudablemente, cuando se ve acorralado, se ve de alguna manera... Se está por caer el imperio. Se está al por día caer siguiente, la pantalla. o el mismo día, ¿no? Se iba a caer el imperio. Claro. O sea, iba a demostrarse que era fraudulenta la mudanza. La vida era fraudulenta, O sea, no el hecho. Carmelo, más allá del móvil económico que parece surgir en la investigación, indudablemente tiene que ver con una conflictividad interpersonal, esto está claro. Sí, por supuesto, y esto viene de la adolescencia. Cuando vos desde la adolescencia tenés una vida dirigida hacia algo, más o menos lo que vos decís el mandato paterno, por ejemplo. Vos venís conmigo, vos vas a hacer lo que yo hago, vos fijate que lo importante de todo esto, y se rige por reglas muy... ¿Cómo te puedo decir? Te diría reglas que no están dentro de la normalidad aparente. Cuando vos haces un negocio, lo haces transparente, lo haces para beneficiar a unos o a otros. Una suerte de transgresión que se repite. Permanente y constante. Permanente y constante. Entonces, cuando vos te formás de esa manera, indudablemente vos tenés una forma de actuar, una forma de pensar y una forma de conducir. Ahora, los fiscales me dicen que se sorprenden, por ejemplo, que la esposa no sospechaba nada de que tenía otra pareja. Que el suegro se queda asombrado con lo que pasó. Que la propia amante no puede creer lo que ocurrió. ¿Puede haber tanta doble vida? Bueno, esa es una de las características de este tipo de sujetos, pero, a ver, todos viven de lo que ellos hacen. No es que ellos viven del producto o del fruto normal del trabajo habitual. Es decir, vos podés de alguna manera darte cuenta que hay algo que no está bien. Cuando vos tenés múltiples denuncias, cuando vos hacés múltiples negocios que están dentro de una marginalidad legal. Indudablemente vos decís, bueno, la responsabilidad de él. No era muy ilegal lo que hacía, era medio border, era ir y comprar cosas y después hacerle juicio y no pagarle. Bueno, pero y una suerte de fracaso en algún negocio, ¿no? Sí, en alguna de esas operaciones, ¿no? Claro, es decir, a ver,
vos tenés un estafador nato. Vamos a suponer que yo fuera un estafador nato. El estafador nato, en algún momento la pirámide se cae. Y cuando se cae la pirámide, para vos seguir sosteniendo lo que vos querés sostener, que es esa pantalla, tenés que cometer un crimen. Y más allá que vos sabés que el crimen que vas a cometer va a tener un reproche, pero no te importa, porque lo que te importa a vos es seguir de la misma manera con que vos estabas viviendo, tanto sea con la amante, con la familia, con el suegro o lo que fuera que estuvieran cerca de él. O sea, un escritor azuleño hace muchos años escribió, y perdónenme la redundancia, Crimen y estatus social, refiriéndose precisamente a un multihomicida que para mantener su estatus social mató a toda la familia, mató a 8 personas, me refiero a Mateo Banks, ¿no es cierto? En 1920. Sí, por eso es un tema de mantener el estatus social, mantener la apariencia, mediante un crimen. Mantener lo que no es, aún a costa de un crimen, porque esta gente sabe que en algún momento esa extralimitación puede llegar al crimen y no le va a importar la consecuencia. ¿Y le resulta coherente semejante nivel de planificación? Deja la camioneta lejísimo, deja el celular dentro de la camioneta, va, descarta esto, desaparece un arma, se lleva el deber, digamos, el grabador de imágenes de la casa. ¿Le resulta coherente con lo que pasó? Sí, porque hay personas que, a ver, Tuni, Raúl, todos no somos esquemas, es decir, el mundo no se guía por 4 tipos de personalidad con rasgos aparentes, todo es una mezcla de todo. Cuando vos cometés un acto nunca es puro, los actos siempre tienen algo de odio y algo de amor. Nunca nadie comete un acto puro de odio o puro de amor. Entonces, en esa mezcla de rasgos de personalidad, la planificación para quedar impune es una característica. Y cuando sos más inteligente, es por esto, porque a vos no te importa, porque vos hoy engañaste a alguien que te vendió el auto, al que te vendió al que te alquiló esto, al que te alquiló la propiedad, al que te hizo... Engañás permanente y constantemente, O sea, engañás a tu mujer, engañás al otro. Tu lectura, Carmelo, que es un tema que va a surgir indudablemente en los test psicológicos. Es un tema de autoexigencia, de ser perfecto. Ninguna chance de que confiese. No, para nada. Podemos estar 3 años y va a decir que él es inocente. Yo coincido, coincido. Jamás va a haber una confesión. Va a aceptarlo. No, porque siempre los otros son los responsables, nunca él. Doctor Torre, entonces tenemos un sospechoso firme. Yo creo que hay una cantidad de evidencia que de algún modo lo incrimina, pero yo creo que falta un camino todavía por transitar, ¿no? Ahora, ¿podemos condenar a alguien por la forma en la que camina, que nos parece que es, etcétera, o que iban a mudarse a un departamento pero era una truchada que había hecho el hijo? No nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires hay juicio con jurados, un jurado popular. Yo creo que esta evidencia le puede llegar a ser suficiente en la medida que el fiscal los convenza. Si resignaran el juicio popular, yo creo que un juicio técnico de 3 jueces también les puede dar en su íntima convicción y puede haber fallo condenatorio. ¿Puede jugar a favor esa pericia que usted dice, que es que, por ejemplo, fue una pistola Versa y la que le falta, la que él no presenta, es justamente la Versa? Sí, yo creo que sí. Hemos visto muchos casos que ha sido utilizado como prueba cargosa y que el arma nunca fue habido. Un parricidio tremendo, la verdad. Es muy difícil de abarcar esto, muy difícil. Es inexplicable para ustedes, es inexplicable para nosotros. Un parricidio, matar al padre y a la madre, de atrás al padre y de frente a la madre, no tiene explicación posible. Hasta la próxima.